Pues sean ustedes bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, niños y niñas, chiquillos y chiquillas, dulces, caramelos y gomitas. Eso, sí. eh, a un estudio más de aquí, del grupo de, ¿cómo le dijimos? Pusimos estudio de la palabra, de la Iglesia Cristiana Berea México en Iztapalapa. Y bueno, vamos a grabar esta clase porque algunos hermanos no se pudieron conectar, entre ellos Sofi y Conchita, ¿verdad? Conchita, y Laurita dice que ahorita intenta activar el video. Ajá, que porque se le fue. Se le fue la onda. Pero pues hoy tenemos un estudio muy bonito. Lo que a veces no entendemos es cuál es nuestra Pascua. La Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué entienden ustedes por Pascua? ¿Qué es para ustedes Pascua? Paz, ¿no? Paz. Pascua. Yo nunca he sabido qué es Pascua. ¿Qué no era donde se esconden los huevos del conejo? Sí, fíjate, pues muy interesante. Pues sí, mucha gente esconde huevos en esta temporada. A ver, adelante, Eli. Ah, no, ya eran de chocolate. Ah, sí, con dulces. Adelante, Eli. Bueno, según lo que dice la Biblia, la Pascua, antes de que viniera el Señor Jesús, era cuando presentaban a las ovejas para el sacrificio, para que les expiaran los pecados los sacerdotes del templo por medio de las ovejas, ¿no? Después ya cuando vino el Señor, Él se empezó a preparar, empezó en los días de la Pascua, porque iba a ser sacrificado por el perdón de nuestros pecados. Ya no iba a ser un becerro, ya iba a ser el Señor Jesús. Exacto. Fíjense que es poco entendido. ¿Qué celebramos realmente en la Semana Santa? O lo que le llaman en nuestra cultura la Semana Santa. Pues es lo de Dios, ¿no? Sacrificio de... Sí. El Via Crucis, ¿no? Bueno, así le dicen. La última semana que, por todo lo que pasó Jesús antes de morir en la cruz. Para el diario Milenio, la Pascua, también llamada Pascua de Resurrección, Pascua Florida, Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección o Domingo de Gloria, es la fiesta central del cristianismo en la que se conmemora, de acuerdo a los evangelios canónicos, la resurrección de Cristo al tercer día después de haber sido crucificado. Y bueno, pues todos conocemos, pues todos hemos visto que Cristo fue llevado a la cruz y de alguna manera lo lastimaron y lo golpearon, lo patearon, lo crucificaron y le metieron una estaca en el corazón, bueno, en la costilla, en el costado y falleció. Y de ahí resucitó el Señor. Pero realmente, ¿cuántas veces hemos leído todo lo que tiene que ver con esto? Lo anterior que describe el diario Milenio es el concepto general que tienen las personas de lo que es la Pascua. Es de todos conocido que para conocer la verdad, si alguien quiere conocer la verdad, aún lo que ya sabemos, debemos de cuestionarnos, debemos de cuestionar lo que sabemos. Por eso es importante preguntarnos, ¿esto es cierto? ¿La Pascua es lo que dice la gente? Tenemos que abundar en el tema y llegar al fondo del asunto para saber realmente qué es lo que estamos celebrando, porque pues mucho se dice y nada más lo sabemos por encimita. La palabra Pascua, y por principio de cuentas, es una palabra que encontramos primeramente en el libro de Éxodo, capítulo 12. Pues obviamente en el versículo 11, Éxodo 12, 11, ustedes van a encontrar luego la palabra Pascua. Va a ser la primera vez que es señalada en la Biblia. Y su significado, fíjense que es muy interesante.
El término español Pascua proviene del latín pascae, que a su vez proviene del griego clásico pasaja, y que es una adaptación del hebreo pasaj o pesaj, con acento en la E, pesaj, que significa paso o salto. Eso significa la Pascua, un paso o un salto. Y dice uno, pues, entonces, ¿de qué se trata? Porque, ¿cuál es el salto? ¿Quién dio el brinco, no? Bueno, sabiendo esto, ¿qué tipo de salto nos está queriendo decir? Porque pues, para pensar que es un salto, pues de qué tipo de salto es, qué tan grande, qué tan chico, de dónde a dónde, ¿no? ¿Quién fue el que saltó? Bueno, para responder esta pregunta, vayamos a comprender el pasaje donde viene mencionada la palabra Pascua. Y este se encuentra en la Biblia, en el llamado libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Obviamente, antes de iniciar esto, tenemos que conocer un poco del contexto de lo que estaba sucediendo. Ustedes se acuerdan que existía un hombre que se llamaba José el Soñador, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, José el Soñador era un joven que, bueno, pues obviamente sus hermanos lo trataron mal, lo dieron por muerto y fue hecho esclavo por los egipcios. Y fue a Egipto y se logró ganar la confianza del faraón después de muchas peripecias. Y además de adivinarle el sueño al faraón, ¿no? Bueno, pues él convenció al faraón para que pudiera llevar su familia hasta Egipto, porque en Egipto él había logrado que se juntara mucha comida porque había habido una sequía terrible. Y entonces mucha gente se andaba muriendo, pero él se llevó a su familia a Egipto y como él era de los mandamás ahí y amigo del faraón, entonces, pues obviamente llevó a su familia para que no se murieran de hambre, ¿no? Pero ¿qué pasa en el concepto ya en el libro de Éxodo? Fíjense, en el capítulo 1 podemos leer la continuación de la historia de José el Soñador. Y luego nos dice que miró Dios a los hijos de Israel por el sufrimiento, ya que había cambiado el faraón que les había ayudado, ya no estaba, ya había cambiado otro faraón, y el nuevo faraón era malo y codicioso. Y miró Dios a los hijos de Israel y vio su sufrimiento. Ya en el capítulo 3 de Éxodo 3, mientras Moisés apacentaba las ovejas, llegó hasta el monte de Dios, el monte Oreb, ¿sí? Es el monte de Dios, y de repente ahí vio que había una llama en una zarza y no se quemaba. Y la planta estaba así incendiada, pero no se quemaba. Entonces dijo, ay, ¿qué será eso? Y se acerca a la planta, y justo cuando se iba a acercar a la planta, se oye una voz que venía de la zarza que le dice, Moisés, Moisés. Y le dice Moisés, heme aquí, acércate, pero quita tu calzado, porque el lugar que estás pisando, santo es. Y entonces obviamente el Moisés se tuvo que quitar su calzado porque era Dios el que tenía enfrente en ese fuego de esa zarza, el que le estaba hablando, ¿no? De aquí, pues obviamente surge la promesa de liberar a los hebreos que sufrían en Egipto, porque el nuevo faraón pues era un malvado, ¿no? Ya en el capítulo 4, decía Moisés a Dios que los hebreos no le iban a creer. Cuando él fuera al faraón y fuera con los hebreos y les dijera, es que Dios me habló, pues le iban a dar el avión, porque realmente decían, no, ¿cómo crees que tú, que siendo ¿cómo le llaman? Un pastor, ¿cómo crees que tú vas a hablar con Dios, no? Pues sí, justamente le dijo Dios, pues créeme, yo te voy a dar señales para que tú se las presentes y todos vean que realmente sí vienes de mi parte. Ya en el capítulo 5, vemos a Moisés hablando con el faraón, pero no les dejaba salir de ahí de Egipto, porque pues obviamente, ¿qué pasa? Que pues ellos trabajaban casi gratis, o sea, sí les pagaba, pero pues les pagaba muy baratito en la chamba y pues así no conviene, ¿sí? Pero ellos necesitaban salir porque sufrían.
Aún peor, el faraón se ensañaba con ellos porque cuando le dice Moisés que quiere, que habló con Dios y que quiere que dejen a salir a sus hijos, que porque ellos quieren hacer un ritual en el desierto y tenían que salir todos, pues dice el faraón, estos nada más están pensando en tonteras y están pensando que quieren ir a alabar a su Dios en lugar de ponerse a trabajar. Entonces yo los voy a poner a trabajar, a ver, quiten, porque ellos hacían ladrillos, ¿no? Para las construcciones. Pues quítenles la paja y que ellos recojan su propia paja y les pagan lo mismo. Y entonces dice uno, no, espérame, pues al contrario, en lugar de ayudarles, pues, nuevamente, nuevamente mandó, en el capítulo 6 y 7 vemos a Dios que manda a Moisés a insistir a Faraón. Y le dijo que Dios iba a endurecer su corazón, y efectivamente Faraón endurece su corazón para no dejarlo salir. Luego lo vuelve a mandar y de nuevo le dice, mira, tú vas a pegarle con una vara, con esa vara que traes, que previamente era una de las señales. Dios le dice, mira, esa vara, toma esa vara, ahora suéltala y se va a hacer una víbora. Y se hace una víbora. Y le dice, ahora agárrala porque ya es tu vara, va a ser tu callado de ahora en adelante. Y agarra la víbora y se vuelve vara otra vez, ¿no? Entonces él tenía de alguna manera ese poder de que Dios le dio para que esa vara le sirviera y se hiciera víbora, ¿no? Bueno, pues le dice, pues con esa vara que antes era una víbora, le vas a pegar al agua, le vas a pegar así al río Nilo, y entonces toda el agua de todo Egipto se va a hacer sangre. Y entonces ve el faraón todo esto porque él ve cómo Moisés le pega y se hace sangre y todos los depósitos de agua que tenían se hacen sangre también. Pero aún así el faraón tenía su corazón endurecido. Nuevamente volvió a mandar, en el capítulo 8 vemos cómo nuevamente manda a Moisés con el faraón a que lo convenciera. Pero como no lo convence, le dice, bueno, le vamos a mandar ranas. Y se llena todo Egipto de ranas, pero terribles, ranas por todos lados, se comían todo. En tu comida había ranas, en tu vaso había ranas, y eran horribles ranas por todos lados. Eran una plaga, ¿no? Y entonces el faraón le dice, oye, Moisés, ven, pues dile a Dios, ora a Dios, y dile que por favor me quite las ranas, y pues ya les voy a dar chance que se vayan. Pero no cumple el faraón. Quitan las ranas todo y no cumple. Dice, bueno, pues sí se van a ir, pero no los voy a dejar ir. Siempre no. Obviamente viene la siguiente plaga de las ranas. Ahora son moscas. Llena de moscas todo el Egipto, todo el pueblo, las personas, los animales, moscas molestas por todos lados, volando para todos lados. No había donde esconderse, porque las moscas, como son chiquitas, se meten en todos lados. Y entonces Faraón le vuelve a hablar a Moisés, ven por favor, oye, dile a Dios, ora a Dios y dile por favor que me quite las moscas. Pues sí, pero es que tú no has cumplido, dile que ahora sí voy a cumplir. Bueno, lo hace y no cumple Faraón. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace? Dios le dice, manda a sacar un salpullido a todos los que estaban en Egipto, menos a los hebreos. A los hombres y a los animales de los hombres les manda a sacar un salpullido terrible, ¿no? Y pues, ¿qué pasa con el faraón que le dice, ay, pues que nos quite el salpullido? Y vuelve sin cumplir, ¿no? O sea, nada más estaban en el juego de que sí, que no, y a la mera hora no cumplía el faraón. Ya en el capítulo 10, como manda langostas, de esos animalitos como grillos, que se comen todo, pues empiezan a comer todos los árboles, esto, lo otro, más. No. Antes les manda granizo con fuego, imagínense, granizo con fuego, pues todo se incendia, unos granizotes como de este tamaño, más grandes que mi pera, así rompían todos los árboles, todo, si hubiera habido coches, hasta los coches los rompe. Entonces, imagínense, todo quedaba destruido. Entonces, ya en el capítulo 10 vemos cómo los consejeros del faraón le insistían. Faraón,
todo está destruido, las langostas, las ranas, el salpullido, la sangre, o sea, ¿qué no ves que el pueblo ya está muy mal? Por favor. Pero Faraón accedió por fin a que se fueran los hebreos, pero que no se llevaran sus animales, porque Faraón lo que no quería es que se fueran definitivamente, sino que se quedaran como esclavos. Sin embargo, Faraón no cumplió, ¿sí? Vino una penumbra muy fuerte, como una neblina oscura, fuertísima, tinieblas densas. Y dijo Faraón a Moisés que sí iban a cumplir y que sí, pero que sin sus animales otra vez. Y le dice, pues no, ¿sabes qué? Que no, nosotros tenemos que irnos todos. Ya para el capítulo 11, vemos que dijo que una plaga más fuerte traería a Egipto. Una plaga terrible, y con esta sí los iba a dejar ir. Y entonces pidieron y juntaron todas las alhajas del pueblo, de plata y de oro, y esta plaga era que iba a morir todo primogénito de hombre o de bestia en todo Egipto. ¿Para qué? Para que entonces el faraón viera que era terrible y entonces pudiera dejarlos ir. ¿Pero qué creen? Que Faraón no cumplió. Dijo que sí, pero a la mera hora no. Y entonces pasa lo que viene en Éxodo capítulo 12. Si pueden buscarlo por ahí, Éxodo capítulo 12. Este fue un resumen muy rápido, ¿no? Yo les recomiendo que lean los capítulos anteriores, que son cortos, inclusive no son muy largos. ¿Éxodo qué, perdón? Éxodo capítulo 12. Y quisiera que alguien leyera del 1 al 5. Otra persona leyera del 6 al 11. Otra del 12 al 14. Otra el 15 y otra el 16 y 17. Hasta ahí solamente vamos a leer. Yo del 1 al 5. ¿Del 1 al 5? A ver, dijo Carmelita que del 1 al 5, perdón. Entonces yo leo del 6 al 10. Entonces del 6 al 10, Armando. ¿Quién lee del 12 al 14? Falta el 11. ¿Éxodo qué? Éxodo 12 del 12 al 14. Y Armando va a leer del 6 al 11, perdón. ¿Y alguien que lea el 15? Eli lee el 15. ¿Y alguien que lea el 16 al 17? Allá Laurita lee el 16 al 17. Bueno, pues empieza doña hermosa Carmen. Okay. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Voy a repetir porque me turbé aquí. De 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Se dan cuenta?
ahí vemos cómo realmente nos está diciendo el Señor que este principio de mes, lo que tenían ellos que hacer es hablar con toda la congregación de Israel diciéndole que el día 10 deberían de tomarse cada uno un cordero según por familia, y el cordero debería ser un cordero, un animal sin defecto, macho de 1 año. De alguna manera nos damos cuenta que pues, tenía que ser un animal perfecto, sin defecto, y se lo iban a tener que comer, y ahorita vamos a ver cómo se lo iban a comer. ¿Quién, Armando, le toca del 6 al 11? Sí. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, y lo quemaréis en el fuego. Hasta el 11. Hasta el 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Se dan cuenta? Esta es la Pascua de Jehová. El que ellos tuvieran que hacer esta comida con un animal puro y sin mancha. Y aparte dice, fíjense muy bien, porque aquí hay algo que nos dice que a veces pasa desapercibido en el verso 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ceñidos vuestros lomos. Fíjense que ceñidos vuestros lomos se refiere a que ellos usaban túnicas, ustedes saben, y luego encima de esa túnica usaban una capa. Bueno, lo que hacían es que la capa la capa de la parte de atrás, la pasaban por entre sus piernas, y la parte que de la capa que colgaba en las piernas le llamaban lomos, y con esa parte la amarraban con una con otra, y se la amarraban, y entonces les quedaba como un short aguado, pero un short, como un pañalote, hagan en cuenta, pero realmente se lo tenían que ceñir bien, o sea, bien ceñidito. ¿Para qué? Cuando hacían eso era cuando iban a ir a la guerra, por ejemplo. Se agarraban su capa y se la amarraban bien, y ahora sí podían subir el cerro y no les estorbaba, porque pues, se les puede atorar con una rama o algo, o cuando corren se atoran. Entonces, era muy importante que se ciñeran los lomos. ¿Qué quiere decir esto? Estar listo. Por eso les pide también vuestro calzado en vuestros pies. Estar preparados. No dice ahí que tendrían que correr ni nada, simplemente Dios les pide que estén preparados. Y vuestro bordón en vuestra mano. Bordón era pues un palo largo que ellos tenían para caminar entre el bosque o en el desierto y no caerse, ¿no? De alguna manera ellos tenían, si se fijan, todo lo que les está pidiendo es para estar preparados, porque no quería que estuvieran así tirados en la cama, comiendo, ¿no? Como los romanos o como los grandes reyes, ¿no? Que hasta les daban las uvitas en la boca y todos tirados sin zapatos o en chanclas, no. Ellos que Dios les pide que estén así, al tiro, listos. Presentables al menos, ¿no? Por lo menos presentables, exacto. ¿Quién le toca leer del 12 al 14? Yo. Adelante. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito
en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Se dan cuenta? Fíjense, en el verso 7 nos dice, tomarán la sangre de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, obviamente los hebreos lo tenían que hacer esto. Entonces ponían en la entrada y en el dintel esa sangre. Y dice abajo en el 12, ¿no? Que yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré al primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios a todos los dioses de Egipto, porque había hebreos, claro, que pues sin querer agarraban los dioses de Egipto y decían, bueno, pues yo tengo a Jehová, pero pues el Dios de Egipto puede que me ayude también, ¿no? Entonces pues le rezo. Y entonces ahí te está diciendo que no, que Dios, o sea, primero va a ver que tú hayas puesto la señal que le pediste. Y luego que te pidió. Y luego va a ver que realmente estés siguiendo a Jehová y no estés coqueteando con los dioses de Egipto, ¿no? Y entonces esa sangre va a ser por señal donde vosotros estéis, y la veré y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué quiere decir? Este día guárdenselo en la cabeza, no se olviden de este día. Y lo celebraréis, dice el 14, y lo celebraréis como fiesta solemne. Como fiesta solemne. ¿Qué significa solemne? ¿Alguien sabe? Tranquilo y callado, ¿no? De guardar respeto, con respeto. Con respeto, tranquilo, callado, o sea, solemne, solemnidad. Como cuando vamos, por ejemplo, a un sepelio, no nos vamos a poner a contar chistes, ¿verdad? Porque hay que estar solemnes, ¿no? Tiene que ser uno serio. Dice, solemne, para Jehová, durante vuestras generaciones, o sea, constantemente eso se lo tienen que enseñar a los hijos y a los hijos de sus hijos por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, siempre lo van a celebrar. Siempre. No nada más ese día, sino siempre lo van a celebrar. Bueno, ¿quién tiene el 15? Yo. Adelante, Elibella. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis, que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. ¿Se dan cuenta? Esos días van a comer pan sin levadura. Aquí tenemos a Laurita que nos va a decir, ¿qué hace la levadura en el pan? Lo infla. Lo infla. Leuda la masa. Leuda la masa. Entonces, ¿qué hace el pan? Si es un pan así chaparro, pues se infla y hace verse más grande. Pues es lo que no quiere Dios, no quiere que te veas más grande, no quiere que te engañes a ti mismo. Es lo que es y ya. Porque somos muy dados a decir, yo soy lo máximo, oh, sí, yo, claro, sí, y a exagerar las cosas. Entonces dice, no, ese día te pide solemnidad, ¿se acuerdan? Te pide que estés tranquilo, te pide que no te engañes, que comas lo sencillo, que no marque una diferencia para que cause en ti otra imagen que no es. ¿Quién tiene el 16? Ah, Laura. Yo. Adelante, Laura. Dice,
El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Fíjense, todavía no lo había hecho y ya sabía Dios que entonces sí, el faraón iba a aceptar y iban a salir. ¿Sí? Él ya lo está asumiendo. Ya lo está asumiendo. Si ustedes leen, pues solo queda la historia de que Faraón le dice, por favor, ya váyanse, no quiero saber nada, ¿no? Y todavía cuando van lejos, todavía se arrepiente, ya conocemos la historia del mar, que se abre el mar y atraviesan. Bueno, de alguna manera nos dice, el primer día habrá santa convocación, o sea, ese día nos vamos a reunir, a orar y a estar con Dios y pasarla bien. Y el séptimo día tendréis santa convocación, o sea, el primer día habrá una y hasta el último día habrá otra santa convocación, ¿sí? Ninguna obra se hará en estos 2 días. Se van a dar especialmente para el Señor, para estar orando, para estar tranquilos, para estar disfrutando de que ese día, recordando que ese día se volvieron libres. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en este tiempo no tenemos un día en el que recordamos que somos libres. Ellos lo tenían que hacer porque así lo mandó Dios. Nosotros, ¿por qué lo vamos a tener que hacer? Y eso se los voy a decir cuando regresemos del corte. Pues este comercial. Aún hay más, hermanos. Pues bueno, sigamos después de este pequeño corte comercial, bueno, no era comercial, era corte técnico, vamos a continuar pues con esto, ¿no? Aquí vemos claramente entonces dónde sale la palabra Pascua, como lo vimos. Y esta palabra es un salto. El salto que hizo el ángel de Dios para no matar a los primogénitos. O sea, iba, veía la sangre y saltaba. Y se iba al siguiente, y entonces ellos quedaban salvados. No se morían sus hijos ni sus animales, porque donde él veía, el ángel de Dios o Dios iba y veía la sangre, entonces saltaba a la casa que sigue, y saltaba a la que sigue, y saltaba a la que sigue. Ahí está el salto, ¿se dan cuenta? Sí. Pero también el salto de estar encerrados, cautivos como esclavos en Egipto y saltar a la libertad. Porque Faraón no quería dejarlos. La maldad no quería soltarlos, pero el Señor hizo que con todas esas muestras y todas esas plagas al final, aunque nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Para que fuera vistoso y no, ¿cómo decirte? Para que realmente todo el mundo viera que era la mano de Dios que estaba haciendo eso. Porque podía haber hecho Dios decir, meterse en la cabeza del faraón y decirle, déjalos ir. Y ya, pero toda la gente se hubiera quedado, pues se fueron porque quisieron. Pues aquí los teníamos súper bien, pero no. Tenía que ser vistoso, tenía que ser notorio que estaban siendo esclavos de la maldad del faraón, porque era malvado, él sí era malvado. Los conocemos entonces. Y habían dado el salto a la libertad. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a entender mucho mejor. ¿Por qué entonces se relaciona esto con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que se relaciona esto con Dios, con Jesucristo? ¿Tú qué opinas? ¿Qué tiene que ver con la historia de Jesús? Ya nos dijo una idea Eli, y es muy acertada.
Pero ¿quién podía abundar algo más? ¿A qué se asemeja todo esto? Bueno, yo sabía que representa el sacrificio de Cristo, porque a Cristo le llamamos el Cordero de Dios. Ajá. Es un cordero sin mancha, o sea, sin pecado. Ajá. Jesucristo vino a la tierra y murió para que la muerte no nos llegara a nosotros. Ajá. Porque estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces, Él vino, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y a salvarnos. Ajá. Es lo que estamos viendo aquí. Tenían que sacrificar un cordero sin mancha. Ajá. Y bueno, pintar la sangre en el dintel y en las paredes, representa la sangre del sacrificio de Jesucristo. Y esa sangre es la que nos libera de la muerte. Yo puedo decir algo que también digo que, bueno, decía que el cordero tenía que cuidarlo, ajá, antes del día en que se iba a sacrificar. Entonces, pues a mí me puede parecer que es, por ejemplo, cuando Dios estaba viviendo y nos cuidaba, bueno, no nos cuidaba, sino, no, bueno, daba su mensaje a los demás, y los demás lo seguían, sus discípulos. Ajá. Y ya hasta que llegó el día, precisamente de cuando su sacrificio. Exacto. Fíjense, acompáñenme a Mateo 20, 17 al 19. Vamos a ver, ya estamos hablando del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús ya había venido, este Evangelio se escribió relatando lo que sucedió cuando Jesús estaba aquí. ¿Sí? Mateo capítulo 20, versos del 17 al 19. Vean qué palabras tan... Ay, no sé cómo decirlo, no sé. Mateo 20 del 17 al 19. Dice así, fíjense. ¿Ya lo tienen todos? Sí. Esperemos un segundito. Mateo 20 del 17 al 19. Fíjense cómo dice ahí. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Se nos podemos dar cuenta que Jesucristo sabía perfectamente lo que le iba a pasar? Sí. Sí. Él lo iban a sacrificar, pero al tercer día, sí, lo iban a sacrificar, lo iban a colgar en un madero y lo iban a golpear y a patear y todo lo que quieras, lo encarnezcan. Pero al tercer día, él iba a vencer, él iba a resucitar. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pedro, cuál es su opinión y el testimonio que da Pedro, porque el apóstol Pedro fue testigo ocular de lo que sucedió ahí. Él estaba ahí, él vio cuando crucificaron a Jesús. Él estaba desde antes andando con Jesús, cuando Jesús llegó y él estaba tirando las redes y le dijo: ven, yo te voy a enseñar a pescar hombres. Y entonces lo siguió. Y mucho tiempo, cuando lo iban a detener a Jesús, ahí estaba Pedro y sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Y luego vio cuando se llevaban a Jesucristo y le dijeron: ay, este andaba con Jesucristo. Y entonces él dijo: no, no. Y otra señora dijo: sí, yo te vi, tú andabas con Jesucristo. Y él dijo: no, no, no. Y otro señor le dijo: sí, cómo no, yo lo vi con Jesucristo, él andaba con ellos. Y dijo: no, no, no. Y canta el gallo. Y entonces él, muerto de miedo, se esconde, pero le alcanza a darse cuenta de todo lo que había sucedido en Jerusalén esos días. Él lo vio, lo supo, lo conoció a Jesús y lo vio. Y él dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2,
versos del 21 al 25. Da su testimonio y su opinión. Y esto es muy importante que nosotros lo conozcamos porque pues quien que estuvo ahí podría decirnos las cosas de la mejor manera. Lucas también dio su opinión, pero él la recabó de todo lo que oía de los apóstoles. Marcos, sin embargo, también fue testigo ocular. Y no se diga Juan, Juan también estuvo ahí. De hecho, Juan estuvo ahí pegado con María en el momento de la crucifixión. Pedro no, Pedro salió huyendo, porque tenía miedo, pero no se pudo ir lejos. Tuvo que ver todo. Y dice así. ¿Este Pedro es quien negó a Jesucristo 3 veces? Claro, el apóstol Pedro fue quien negó a Jesucristo 3 veces. Y Jesús se lo dijo: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Dijo, yo, Señor. ¿Pero no se suicidó este Pedro? No se fue Judas. Ah, sí. Eso fue Judas, exacto. Del beso. Entonces, primera de Pedro, capítulo 2, versos del 21 al 25. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 21 al 25. Dice así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pedro? ¿Quién nos ha llamado y para qué? ¿Quién nos llamó y para qué? Dios nos llama y nos llama al arrepentimiento. Todos sabemos eso. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Qué hizo Cristo? Pues ayudaba a la gente. Iba por aquí y por allá, les daba de comer, los curaba y los ayudaba a todos. Pues Él nos dejó sus pisadas para que nosotros sigamos esas pisadas. Pero el cual cuando lo sacrificaron, Él sabía que no había pecado en Él, nunca pecó, y lo dice claramente el apóstol Pedro en el verso 22, 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué quiere decir? Todo esto que estamos leyendo es cierto, es verdadero, no hay engaño en todo lo que dijo Jesús y no hay pecado que se le pudiera comparar a Cristo o mostrar de Cristo. Nadie podría decir que él pecó. Como ese borreguito sin mancha que llevaron al sacrificio. ¿Se dan cuenta? Que era lo que nos decía Patti. Este Cristo es ese cordero que fue llevado al sacrificio siendo totalmente puro. Y dice en el verso 23, que de 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldicen, no responde con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dios, aquí estoy, tú sabrás qué hacer. Ah, no, pero nosotros nos hacen algo y luego brincamos, ¿no? ¿Qué te traes, hijo de tu? ¿Qué te pasa? Bájate del coche. Pues no. Quien llevó, dice el verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados,
vivamos a la justicia. Él se murió y fue golpeado como nosotros los pecados que hemos tenido, que hemos hecho en la vida, todos los pecados que nosotros hemos hecho en la vida, ¿qué se merecerían? Los golpes, las patadas, los escopitajos, la corona de espinas que a él le dieron, él las tomó siendo inocente por nosotros. Para que nosotros que estamos muertos en espíritu, renazcamos y vivamos a la justicia. Estábamos muertos por nuestros pecados, porque los pecados nos hacen estar muertos, no nos hacen vivir. Cualquier persona que peca tiene la conciencia que pecó y que hizo mal, y no vive, siempre está pensando, híjole, la regué, no, en serio que sí me pasé, esto no debí de haberlo hecho. Pero por Cristo ya no llevamos en la conciencia esos pecados, ya no traemos esa carga encima que nos aplasta, que nos hace sentir mal. Como yo les decía en la prédica del domingo, de alguna manera, ¿por qué se suicida la gente? ¿Por qué la gente se quita la vida? ¿Por qué la gente se mediocriza? ¿Por qué la gente no sale adelante? Pues porque trae cargando todos sus pecados, porque prefiere en lugar de hacer lo bueno, hacer lo malo. Y lo sabe y su conciencia no los deja estar tranquilos. Pero en Cristo, Él ya llevó esos pecados, ¿sí? Él ya sufrió por nosotros. Lo golpearon, lo patearon, lo arrastraron, le pusieron la corona encima de espinas, lo subieron en el madero y todavía ahí lo fueron lastimando. Le dieron vinagre en vez de agua. Uh-huh. Por cuya herida fuisteis sanados. Esa herida que nosotros deberíamos de llevar, pues Él la llevó y ahora nosotros estamos sanados de todos esos pecados por Él. Y vemos claramente cómo Él fue ese borreguito de la Pascua, porque vosotros, dice ahí en la palabra de Pedro, ¿no? Vosotros eras ovejas descarriadas. Así andábamos descarriados y todavía conocemos a muchos que andan descarriados. Pero ahora habéis vuelto a tu pastor, habéis vuelto a Dios, así como esos hebreos que eran castigados y eran esclavos de la maldad de un hombre malvado que abusaba de ellos, así la gente. Pregúntenle a los alcohólicos, hace ratito hablaba con una hermana que su hijo es alcohólico. Entonces, ese alcohólico es esclavo de ese alcohol, de esa maldad, porque dice que lo controla, pero no controla nada. Y así todos los pecados, que son flojos, son pecadores porque son flojos, porque no quieren hacer lo que les toca, porque no quieren esforzarse. Y entonces son esclavos de esa misma flojera que tienen y no salen adelante. Nos lo explicó la hermana Katia, la pastora Katia, el domingo pasado. No sino el anterior. Entonces, el que está en el pecado es esclavo del pecado, así como esos hebreos eran esclavos de la maldad de un hombre que los ponía a trabajar y en lugar de ayudarles, les quitaba la paja. ¿Se dan cuenta? Pero ahora ya hemos vuelto, ya no somos esas ovejas descarriadas, ya hemos vuelto a Jesucristo, creyendo en Él nada más por el hecho de decir, yo creo en ti, Señor, ayúdame. Él te dice, ok, ya no cargues eso, yo lo voy a cargar. Yo te perdono, el perdón. Es el único que tiene el perdón. Porque si Él no se hubiera sacrificado, ¿cómo paga por nuestros pecados? Nosotros tenemos que pagar. Si no creemos en Él, tenemos que pagar nosotros. Porque nada se va de este mundo sin que se pague. Y aún allá se paga. Entonces, tenemos que pagar, pero Él ya pagó por nosotros. Por eso se dejó, siendo inocente, se dejó patear, golpear y todo eso. Y dio su vida para que nosotros podamos vivir. Fíjense, el mismo apóstol
Pedro, en esa misma carta, pero vamos a la primera, perdón, vamos a la primera carta de Pedro, Pedro 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5. Vean cómo nos lo dice ahí. Porque Pedro lo sabía y le costó trabajo. Al principio era bruto, era tonto, era tosco. ¿Sí? Y hacía las cosas arrebatadamente, ¿no? Y ya en sus cartas, en sus epístolas, se ve a un hombre amoroso que entendió a Cristo, que lo comprendió y que llevaba sus doctrinas como bandera en su vida. De hecho, Pedro murió crucificado de cabeza por creer en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5. Cuando lo tengan me avisan. Ya. Es hasta el final. Primera de Pedro. Antes de Apocalipsis. Porque está Apocalipsis y antes está Juan y luego antes Pedro. Sí. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué nos está diciendo Pedro en esta hermosa palabra? Primero hay que recordar, el borreguito que mataron en la Pascua de los hebreos, pues no revivió, se lo comieron. Sí, lo hicieron carnita asada y bien sabroso, pero pues con panes sin levadura, ¿no? Nosotros por lo menos le podemos poner tortillita, ¿no? Y hacernos un buen taco. Pero no pudieron ellos, ese borreguito de aquel entonces no pudo resucitar, se lo comieron. El sacrificio lo llevaron dentro de sí, por eso se lo comieron, para acordarse de que ese animal había dado su vida para que ellos fueran libres. Se lo llevaron adentro, se lo llevaron puesto el taquito de barbacoa. Pero dicen el apóstol Pedro, aquí en Primera de Pedro 1, versos del 3 al 5, dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando nosotros, fíjense, más bien vamos a empezar con Cristo. Cristo lo toman, lo lastiman, lo crucifican y muere. Pero nace de nuevo o resucita glorificado. Y entonces él puede estar en muchos lugares a la vez, y se le aparece a uno, luego a 3, luego a 5 y luego a 500, dice el apóstol Pablo. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí, dice Pablo. Bueno, solo él pudo hacer eso, nadie puede hacerlo. Pero nosotros podemos, porque cuando morimos a nuestros pecados, renacemos como una nueva criatura. Porque ese resucitar para nosotros es resucitar como una nueva persona. Así como Cristo resucitó glorificado, nosotros vamos a resucitar, pero con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando nosotros confesamos a Cristo, morimos a nuestros pecados y renacemos a la pureza de Cristo, a la santidad de Cristo. Y entonces tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar a ir llevando una vida de santidad. Y cuando muramos,
Vamos a glorificarnos, así como Cristo fue glorificado en su resurrección, nosotros vamos a estar glorificados en la resurrección que vamos a tener después que hayamos muerto. ¿Se dan cuenta? Porque es obvio, y Él nos dice que va a venir por nosotros y nos va a llevar al cielo. Y en ese lugar donde vamos a estar, en ese cielo, vamos a tener un cuerpo glorificado, que no va a sufrir, que va a aguantar eternamente, que va a tener todo lo necesario. No se va a corromper. Va a ser un cuerpo glorificado como el que tuvo Jesucristo, con el cual se fue al cielo. ¿Se dan cuenta? Es esa promesa, es esa esperanza viva de estar vivos por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para eso Él lo hizo, para que nosotros podamos también adquirir eso, porque Él ya pagó por nosotros. Es una herencia incorruptible, no nos vamos a corromper, no se va a deshacer nuestra carne, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo. ¿Para quién? Para ustedes, para mí, para doña Carmen, para don Víctor, para don Carlitos, para don Javier, para don Armando, para doña Patti, para doña Vane, para doña Cristi, para doña Eli, para doña Laurita. Que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. Solo lo que tenemos que hacer es confiar en Cristo, para alcanzar, por supuesto, esa salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos posteriores. Tenemos que tener nuestra vida y cuando estemos listos, el Señor nos va a llamar a su presencia. ¿Se fijan qué hermoso? ¿Qué pasó en ese momento en el que Jesucristo resucitó? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedieron? ¿Cómo se dieron las cosas? Acompáñenme ahí a Marcos 15, Marcos capítulo 15, versos del 42 al 47. Vamos a ver primero cómo es sepultado. Marcos capítulo 15. Marcos 15, capítulo del 42 al 47. Éntrale, Pati, ¿cómo vas? Bueno, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ellas estaban ahí viendo. Si ustedes buscan, bueno, ahorita no lo vamos a ver porque si no nos extendemos, pero esto que está diciendo aquí es una profecía cumplida por Isaías. Isaías, 1000 años antes, dijo que Cristo iba a morir como mendigo, pero iba a ser enterrado como rico. José de Arimatea era una persona rica. Y las personas que eran enterradas en cuevas no era cualquier persona, había que tener lana para tenerla en ese lugar. Había que mandar excavar la roca en una montaña, en una roca, y a cincel hacían un agujero, y entonces ahí lo enterraban. ¿Se dan cuenta?
aviéntate de una vez el 16, pero vamos a leer del verso 1 al 8. Capítulo 16, del 1 al 8. Capítulo 16. Capítulo de Marcos 16, del verso del 1 al 8. Ujú. ¿Yo también? Sí, de una vez, Pati, échatelo de una vez. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salió el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, hasta ahí. Vemos cómo realmente, pues ellas vieron que ya no estaba ahí. Y esa persona que estaba ahí vestida de blanco, pues muchos eruditos dicen que era un ángel justamente que les anunciaba que había resucitado el Señor. También yo lo creo, que era un ángel que los recibió cuando entraron al sepulcro y les dijo, aquí no está, él resucitó, vayan a Galilea. El ángel estaba actuando por órdenes de Dios, ¿sí? Para decirles lo que tenían que hacer. ¿Sí? Vamos a buscar el pasaje de Lucas 22, del 14 al 15. Lucas 22, del 14 al 15. Dice así. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Cómo la ven? Aquí nos está diciendo Jesucristo claramente que esta es la nueva Pascua, esta es la Pascua. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Él iba a padecer. No sabía. Lo sabía. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomó la copa y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. ¿Sí? Porque vosotros os digo que no beberé, porque a vosotros digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Quién representa el reino de Dios? Pues Jesucristo. También cuando Juan el Bautista empezó a predicar sobre Cristo y avisar que venía, decía, el reino de Dios se acerca. Cuando Cristo llegó, dijo, el reino de Dios ya está aquí. Yo soy el reino de Dios, yo soy el rey y represento al reino de Dios. Y luego tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo,
Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cristo dio su cuerpo. Y cuando nosotros hacemos lo que se llama la Santa Cena, estamos recordando ese momento de Pascua. Esa es nuestra Pascua. Es recordarlo. Porque dice hacer esto en memoria de mí. No dice, este es mi cuerpo de verdad y están comiendo un cacho de carne mía. No. Tienen que recordar que yo me di mi vida, di mi carne, mi cuerpo para que fuera muerto, para pagar por sus pecados. Ese símbolo, este pan es un símbolo de que yo di mi vida por ustedes. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Un nuevo pacto, ya no estamos en el pacto anterior, ya es un nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Yo me morí, di toda mi sangre para que ustedes pudieran ser salvados y perdonados de sus pecados. ¿Sí? Si no creemos esto, ¿cómo vamos a creer otra cosa? Busquen rápido el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 28 y 29, ya para terminar. Porque esto lo dijo Juan el Bautista y es muy digno de tomarse en cuenta. Dime. Juan, ¿qué, perdón? Juan, capítulo 1, versos 28 y 29. Evangelio de Juan 1, 28 y 29. Hay un título ahí en medio, pero no lo tomen en cuenta. Adelante, Armando. 28 dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo sabía Juan el Bautista que Jesucristo iba a ser el Cordero sacrificado por Dios para quitar el pecado del mundo? ¿Cómo sabía Juan el Bautista? Obviamente lo sabía porque Dios se lo había revelado. Y esa es nuestra Pascua. No tenemos otra Pascua. La Pascua de los hebreos fue para los hebreos hasta Jesucristo. Y nuestra Pascua es recordar en la Santa Cena, cada que hacemos Santa Cena, hay iglesias que lo hacen una vez al año, hay iglesias que lo hacen una vez al mes, hay iglesias que lo hacen diario. Bueno, esa es nuestra Pascua. Esa es. No es en una fecha o en otra fecha o en la fecha que sea. Es cada que nosotros comemos el pan y tomamos el vino, hacemos esto en memoria de Él. Y así Él lo pidió. Jesucristo lo pidió así claramente. Para que nosotros sepamos. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista no por el perdón de sus pecados, porque Él no tenía pecados. ¿Sí? Jesús fue bautizado como una unción que hace un profeta a un rey, un reconocimiento de un profeta a un rey, porque así lo hacía el pueblo hebreo. ¿Sí? Entonces, por eso debemos nosotros de darnos cuenta que de alguna manera esa es nuestra Pascua. Nuestra Pascua no es la Semana Santa, porque ni siquiera sabemos si eran estas fechas. Nuestra Pascua es cuando nosotros tomamos Santa Cena y recibimos el pan y el vino y decimos, con esto yo recuerdo que Cristo pagó por mis pecados y ahora soy libre. Yo debo de pedirles una disculpa porque no oramos al principio.
Digo, yo oro antes, ¿no? Pero la realidad es de que no oramos al principio y a mí se me olvidó, discúlpenme por favor, se me fue por la emoción del tema. No, está bien, a todos nos pasamos, sí. Nos olvidó realmente. Empezar, sí, con el tema. Pero bueno, miren, Dios salvó a los hebreos por medio de la sangre de ese corderito, de ese borreguito sin mancha, y poniendo la sangre en los dinteles para que ellos se acordaran. Les dio la libertad, les ofreció una nueva vida. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Como siempre yo les digo, la Biblia sigue diciendo lo mismo desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo. No cambia de discurso. El Señor les dio esa oportunidad a los hebreos, a ese pueblo hebreo que el Señor había hecho, y ahora nos da la oportunidad a este pueblo de Cristo, al nuevo pueblo de Cristo, porque ese pueblo hebreo fue destruido en el año 70, destruyó Cristo, predijo que se iba a destruir el templo para que no quedara nada de ese pueblo hebreo. Desafortunadamente hay gente que no creyó en Cristo y siguen pensando que el pueblo hebreo subsiste, pero ya no. Dios hizo eso para que se dieran cuenta que hasta ahí era el viejo pueblo de Dios y ahora es el nuevo pueblo de Dios. Todos los que con fe confiesan a Jesucristo y creen en Él. Este es el pueblo de Dios. El otro, ya no, porque por eso Dios destruyó todo, se encargó de destruir hasta el templo. Jesús es ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como nos dijo Juan el Bautista, porque Él lo sabía. Él sabía de ese borreguito que en la Pascua, en ese salto de la vieja vida a la nueva vida, se iba a ser sacrificado y que no se iba a quejar y que además era perfecto. Dios, Jesucristo dio toda su sangre para que se celebrara el nuevo pacto. Él dio su vida, que acuérdense que Él fue hijo de María, pero nada más era una parte persona o humano, sino que fue engendrado por Dios, por el Espíritu de Dios. O sea que era Dios. Dios dio su propio cuerpo, su cuerpo personal, para pagar por nuestros pecados. Esa celebración, en realidad, es lo que nosotros solemnemente, como en aquel entonces, celebramos la Santa Cena. No está bien que nosotros hagamos fiestas, echemos cohetes, nos vayamos de vacaciones cuando hacemos Santa Cena. Eso es, las vacaciones para las vacaciones. Las cenas, las fiestas y los cohetes para las tradiciones. Pero cuando hablamos de Dios, debemos de tomar la Santa Cena con seriedad, con tranquilidad, porque esa es nuestra Pascua. Cada que nosotros tomamos el vino y el pan, estamos recordando que Dios, que Cristo dio su cuerpo y su sangre para que nosotros fuéramos salvados. Cada uno de nosotros, ustedes, yo, todos. Y esa, en verdad, y así es como en verdad lo pidió Cristo. Él lo pidió así, y es Dios. Si Dios antes nos hablaba por los profetas, vino a hacerse persona para hablarnos personalmente. Entonces Dios el que nos lo está diciendo. Es Jehová, es el mismo Dios de los hebreos, que se hizo carne, se hizo persona. Cuesta tanto trabajo creer eso. Cuesta tanto trabajo darse cuenta que nadie podría dar toda su vida, toda su sangre por los demás. Cuesta tanto trabajo que muchos han dicho que van a resucitar
pero ninguno lo ha logrado, solo uno, Cristo Jesús. Y esa en realidad, hermanos, es nuestra Pascua. Eso es lo que celebramos. Porque la semana de Santa no tiene nada. Es cuando la gente más bebe, más se tira al vicio, más desmanes hace. De Santa no tiene nada. Y menos se acuerdan de Dios. Inclusive, ¿cuánta gente no se va de vacaciones y se olvida de Dios? Hace fiestas y se olvida de Dios. Sí, borracherías y todo. Los que van a las iglesias católicas salen a la feria y se echan su cervezota y ¿qué onda, güerita? ¿Cómo estás? ¿Y dónde vas a ir al pan? ¿A qué hora sales por el pan? ¿No? O sea, lo que menos tiene es ser santa. Sacar a crucifijos a pasear por toda la colonia no tiene nada de santo, porque ahí no está Dios. Por eso destruyó el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Por eso lo destruyó, para decirnos, ahí no estoy yo estoy adentro de ustedes. ¿Sí? Sí. Dice Corintios, dice Pablo en Corintios, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pues no podemos orar en dirección a Jerusalén, ni ir a las piedras de Jerusalén a estar orando ahí como los judíos. Es absurdo, es tonto, porque Dios está aquí, está ahí adentro de ti, hermano. Es absurdo. Cada que nosotros oramos está aquí Dios con nosotros, aquí, y nos escucha. Y mientras más tú te comportes como debe de ser, sigas sus mandamientos, lo honras y lo alegras. Y Él va a estar más contigo. Pero si no cumples sus mandamientos, si haces lo contrario de lo que Dios te pide, pues va a decir, bueno, Él quiere andar por su lado, yo le doy la espalda. Si Él me da la espalda, yo le doy la espalda, lo dice Santiago. Entonces debemos de entender eso. Debemos de entender que Dios está todo el tiempo con nosotros. Por eso se fue Cristo y dijo, y vendrá el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, para morar con todos ustedes. No para morar a un lado, sino adentro de nosotros. Entonces ya sabemos qué es la Pascua. Ya sabemos dónde está Dios. Vamos a orar ahora sí. ¿Sí? Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, porque ha sido un tema muy edificante para todos, porque nos has mostrado y nos has enseñado correctamente a respetarte y amarte, no solo en las fiestas que a veces se celebran, sino a diario exaltar tu nombre y a diario confiar y creer en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tenemos este privilegio y esta dicha de poder glorificar tu nombre, porque podemos hacerlo y podemos celebrar la Pascua todos los días, Señor. Gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros, estás en cada uno y lo demuestras, Señor, con tu amor, con tu bondad y con todo lo que nos regalas cada mañana. Te pedimos, Señor, que bendiga siempre a nuestros hermanos que dan este tiempo para poder estar en la clase, para poder apartar este tiempo en su hogar y reunirse con su familia y poder escuchar tu palabra. Te pedimos que los bendigas, así como aquellos que han tenido complicaciones para conectarse el día de hoy. Cuídalos y bendícelos, que puedan comprender y entender esta palabra también. Gracias, Señor, por lo que nos das y por la dirección que le das al hermano Pedro con relación a tu palabra, porque eres tú, Señor, el que muestra lo que debemos de aprender. Te damos gracias y te pedimos bendición para esta noche y para todos los días. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Dudas, preguntas, recetas de cocina? Todo bueno. Todo padrísimo. Si anotaron los versículos,
que siempre les pido que tengan un cuadernito ahí para que vayan anotando, revísenlos, échenles una ojeada, no nada más se queden con lo que hoy ya vimos, sino denles una vuelta, revísenlos para que ustedes sepan y aprendan por ustedes mismos. ¿Vale? Amén. Yo los quiero mucho, que Dios los bendiga. Yo también. Pasen una noche excelente. Sí. Adiós, adiós, bye, 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 bye.